¿cuántos de los que están aquí son esclavos? Os voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos creen que son libres? Que levanten su mano. Pues hoy vamos a aprender algo nuevo. ¿Cuántos creen que son esclavos? Que levanten su mano. Hay algunos que sí que han levantado su mano. Aquí han levantado, aquí. Ahora no me levanten la mano porque piensas que es la correcta. No. Quédate con lo que has dicho. Tú sí sea sí, tú no sea no. Ok. Obviamente somos gente libre por causa de lo que Cristo hizo en nosotros. Partamos de la base de que todos nosotros los que estamos aquí fuimos hechos libres por causa de Cristo en la cruz. Por eso ahora os hago la pregunta, entendiendo esto, ¿cuántos libres hay aquí? Amén. Y si no fuiste hecho libre y eres nuevo y vienes por primera vez y no sabes nada de Jesús, Jesús, murió por ti y por mí, pagó a precio de sangre tu libertad para que no seas más esclavo de tu pecado, no seas más esclavo de tus emociones, sino puedas ser libre. Pero la verdad, y me he dado cuenta por mí mismo, es que cada vez veo más creyentes, no hablo de gente que no conoce de Cristo, sino creyentes que aun sabiendo que son libres, son incluso más esclavos de su propia libertad. Por causa de sus decisiones que están divididas. Una decisión domina y lo lleva a tomar decisiones conforme a lo que domina su corazón, que es el pecado, las pasiones, los sueños. Pero luego hay decisiones que lo empujan a escoger a Dios, la transformación que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Dios está obrando por nosotros. Y me di cuenta que veo creyentes que son esclavos dentro de la libertad que Cristo les dio. Porque viven constantemente viviendo su fe, tomando decisiones conforme a sus pasiones. Pero en el momento que se dan cuenta de que han tomado una mala decisión, viven tomando decisiones conforme a su transformación. ¿Me están entendiendo, familia? Muchos vivimos pensando que Dios nos entregó la libertad para nunca vivir atado a una decisión, sino más bien probar todo aquello que encaje con quien quiero llegar a ser. Pensamos que Dios nos ha entregado libertad para poder tomar decisiones y probar de todo un poquito y así poder decidir en qué me quiero aferrar por último. Creemos que la libertad nos hará exentos de la responsabilidad de escoger correctamente. Si Dios te hizo libre es para que pudieras escoger correctamente. No para que pudieras decidir y probar aquello que a ti te dé la gana y después aferrarte a ello por causa de que lo probaste. No. Dios te entregó la libertad para que pudieras escoger y escoger bien. Pero muchos confundimos y seguimos confundiendo constantemente libertad con libertinaje. Te digo una pregunta y quiero que me contestes. ¿Qué significa libertad? ¿Vale? Algunos dicen no ser esclavo. ¿Alguien más? ¿Qué pensáis que es libertad? No estar en falsedad. ¿Por aquí qué me dices? Todo me es lícito, más no todo me conviene. Ahora, ¿qué piensan que es libertinaje? Aprovecharse de la libertad y hacer lo que quiero. Perfecto. Esa definición la tenemos todos clara. Pero creo que no tenemos clara la definición de libertad. ¿Saben? Libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Libertad es el derecho que yo tengo para escoger di conmigo, responsablemente. Libertad no es dejar de ser esclavo. Libertad no es ser libre de la falsedad. No. Es el derecho que yo tengo de escoger responsablemente a dónde quiero llegar y quién quiero ser. Ahora, libertinaje es libertad excesiva y abusiva de lo que hago. Y nosotros como cristianos en realidad no estamos viviendo bajo libertad, sino bajo libertinaje. Porque libertinaje no es pecar constantemente de una manera asquerosa, no.
sino dentro de mi fe no saber escoger responsablemente y continuar escogiendo de mala manera. Y seguimos viviendo bajo un libertinaje espiritual de nuestra fe, porque no estamos haciendo uso de nuestro derecho como hijos de Dios a escoger de manera responsable. Y finalmente tú y yo vivimos una pelea constante entre lo que quiero y lo que debo hacer. Sé lo que quiero, pero también sé lo que debo hacer. Pero ¿saben por qué vivimos bajo esa lucha constante? Porque en realidad no entendimos nuestra libertad en Cristo Jesús. Confundimos libertad y libertinaje, pero seguimos viviendo bajo libertinaje. Dios no me hizo libre del pecado para darme la oportunidad de probar su presencia mientras me mantengo jugando con el pecado hasta que yo decida aferrarme a algo. Dios no te sacó de la cárcel para que ahora dentro de tu libertad puedas probar cómo es ser una persona encarcelada de vuelta y ser libre, encarcelada y libre, encarcelada y libre. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son como verdaderamente libres. Si yo fui hecho libre, yo soy verdaderamente libre. Y mi libertad no la uso de una manera excesiva para probar aquello de lo cual ya fui hecho libre, sino para poder escoger responsablemente y saber qué es lo que quiero conseguir en mi familia, en mi vida, en mi futuro. ¿Me están entendiendo? Ahora, entendiendo que Jesús me hace 100% libre, ¿soy verdaderamente libre? Porque entendiendo que estamos confundiendo términos. Y si nos analizamos nuestra propia vida, vemos que estamos viviendo un libertinaje de fe y no libertad verdadera. ¿Estoy caminando en una verdadera libertad? O sea, si yo os hago una pregunta, ¿os consideráis verdaderamente libres? Porque ahí ya va a cambiar nuestra respuesta. Va a cambiar nuestra manera de acercarnos a Dios. ¿Te consideras libre? Por eso quiero que vayamos todos a Gálatas 5. Vámonos todos a Gálatas 5, del 13 al 14, y después daremos un salto al 16 y al 25. Gálatas 5, del 13 al 14. Vámonos todos. No está en la pantalla, así es que lo deben buscar en sus Biblias. ¿Estamos, familia? Hoy vamos a leer mucha Biblia también. Yo quiero aportar a todo lo que hemos estado dando en el ayuno. Yo no quiero hacer una prédica de estas de otra. No. Yo quiero seguimos en estos 21 días enchufados. Dios sigue hablando a nuestros corazones. Dice así Gálatas 5. Dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Di conmigo, en libertad. Hemos sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Quiero que mires a la persona que tienes a tu lado y le digas: soy tu esclavo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Eso es bíblico? Todo tiene su razón. Mi amor, soy tu esclavo. Porque del revés no lo puedo decir, ya se sabía. Mónica, que ya se sabía. Nada nuevo, nada nuevo. Aleluya. Mujer, díselo a tu esposo. No, dicen por ahí, no, que él sea mi esclavo. Y después de Shakira, pues ya más todavía. Usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Y ahora vamos al versículo 16. Por eso les digo, después de saber todo eso, sírvanse unos a otros, utilicen su vida para no pecar, sino para servirse unos a otros. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, ¿se acuerdan de la prédica del pastor? Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos el alma, aquí tenemos el espíritu, aquí tenemos el cuerpo, y estas dos fuerzas luchan por hacernos mover perfectamente. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres. Te está diciendo, si mantienes una lucha interna entre el espíritu y la carne, no eres libre para llevar a cabo buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, estos son los resultados de dejar la carne por libre. Son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Si alguien necesita aceptar a Jesús, hoy es el mejor día para dejar el pecado de un lado y decir: Jesús, entra en mi corazón. El versículo 22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Estos versículos, así como el pastor predicó aquella vez, nos están mostrando la pelea interna de una persona que sabe que fue hecha libre por causa de Cristo, pero sigue viviendo bajo una pelea entre el Espíritu y la carne. Eso es la pelea de una persona que dice: ok, entendí que Cristo me hizo libre por causa de su sangre, pero yo mantengo cosas arraigadas a mi corazón que me mantienen dentro de una pelea constante entre lo que quiero y lo que debo de hacer. Y muchos seguimos estancados bajo el mismo círculo vicioso, entendiendo que fui salvo por Cristo, pero usando mi libertad para mis propios placeres. Fui sacado de la miseria por Cristo y me dio esa libertad, y muchos de nosotros utilizamos esa libertad para continuamente entrar en el fango y salir, entrar en el fango y salir, y así sentir. Y lo único que nos demuestra esta actitud es que en realidad seguimos siendo esclavos, pero del dueño incorrecto. Di conmigo: dueño incorrecto. Dueño incorrecto. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo Santiago, Pedro, Judas, Juan, Pablo se refieren a ellos mismos como esclavos de Cristo. Ellos mismos empiezan los libros diciendo: yo, siendo en algunas versiones siervo y esclavo, que significa lo mismo, yo he decidido ser esclavo de Cristo. Y aparece 40 veces en la palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra esclavos, como referencia a la posición que los apóstoles adoptaron ante su Señor. Yo entiendo la libertad que he recibido de Cristo, entiendo que me hizo libre de mi esclavitud para poder yo decidir de quién quiero ser esclavo en este tiempo. Y nuevamente quiero dejar claro que Jesús nos compró a precio de sangre nuestra libertad, para que nunca más vivamos esclavizados al pecado
Y así tengamos la oportunidad de poder tomar decisiones. Porque antes, cuando vivíamos en el pecado, vivíamos atados a la basura, vivíamos atados a los pecados sexuales, vivíamos atados a un montón de cosas que no podíamos salir. Pero ahora Cristo nos hizo libre y ahora Dios te está diciendo, ok, te he hecho libre, pero ¿qué vas a hacer con tu libertad? ¿A qué Señor vas a querer seguir? Los apóstoles se definen como esclavos gracias a la libertad que Cristo les proporcionó para poder escoger. Dejaron la esclavitud del pecado para escoger a Cristo como Señor por los beneficios que trae el ser propiedad de Cristo. ¿Soy salvo? ¿Soy santificado? ¿Soy justificado? ¿Soy redimido? ¿Soy perdonado? Todos esos son los beneficios que yo obtengo por causa de ser esclavo de Cristo. Y ese beneficio se ve reflejado en el fruto que tú estás dando. O sea, saber de quién eres dueño en este momento, de quién eres esclavo, mejor dicho, se ve dentro del fruto que tú estás produciendo. Aquellos que son esclavos del pecado, te está diciendo, todos estos son sus frutos. Pero aquellos que son esclavos de Cristo Jesús, mira todos los frutos del Espíritu que están produciendo en este momento. Es por ello que te pregunto, y quiero que analices tu corazón verdaderamente, ¿qué opinión tienen los demás de ti? No, es que no nos podemos basar en las opiniones de los demás. Bueno, pues yo quiero preguntarle la opinión a mis padres de cómo me ven a mí. Yo muchas veces con mi mujer le digo, oye, ¿cómo me ves tú? ¿Qué crees que debo de cambiar? Porque al final podré demostrarme a mí mismo de quién soy siendo esclavo en este momento, si de mi pecado o de Cristo Jesús. Si hoy le preguntara a la gente más cercana, ¿qué te define? ¿Qué tendría que decir de ti? La gente que está cerca de ti. Y yo les pregunto, ¿qué te define a ti como persona? ¿Tú crees que estarían mostrando que eres una persona libre para escoger? ¿O sigues siendo un esclavo del pecado? Porque por sus frutos, ¿qué dice la palabra? Los conoceréis. ¿Saben? Porque tú eres el mayor reflejo de aquello que representas y a quien representas. Eres el mayor reflejo. Si eres esclavo del pecado, lo único que va a salir de ti es pecado. Pero si eres esclavo de Cristo, lo único que va a salir de ti son los frutos del Espíritu: dominio propio, mansedumbre, paz, paciencia, gentileza. Esos son los frutos de aquellos que son esclavos de Cristo. Mira, Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Pero es que este versículo no solamente dice riquezas. Ponle el nombre de tu pecado y de tu Dios en este momento. Ponle el nombre de tus pasiones, de tus sueños, de lo que tú quieres lograr. Ponle el nombre en este momento. Y Dios te está diciendo: no me puedes servir a mí y a la vez servir a lo que tú quieres llegar, a lo que tú deseas. Porque entonces en algún momento me menospreciarás a mí, por causa de que el pecado en realidad muchas veces tira más que la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios tirara mucho más de lo que lo hace el pecado, esta iglesia estaría viviendo un avivamiento. Esta iglesia estaría siendo llena por el fuego de Dios y no tendríamos que estar hablando de santidad, porque el pecado ya no tira de mí. Ya no soy esclavo del pecado. Ahora soy esclavo de Cristo. Y en el momento que soy esclavo de Cristo, voy a irme a mostrarlo a todos los que me rodean y verán que Dios es bueno. ¿Saben uno de los beneficios de ser esclavo de Cristo? Jesús dijo: mi yugo es como fácil y ligera mi carga. ¿Te cuesta venir a la iglesia? ¿Te cuesta orar? Obviamente a todos nos cuesta orar. ¿Te cuesta leer la Biblia?
Esas son pequeñas cosas que nos demuestran de quién estamos siendo esclavos en este momento. Porque Jesús dice, oye, es que mi yugo es fácil. Mi carga que tú debes llevar, súper ligera. Entonces, si tú estás cargado, ¿por qué será? Lo que me lleva a la conclusión que es muy fácil identificar quién es mi Señor. Y yo quiero que hagas eso en este momento. Quiero que identifiques quién es tu Señor. Porque si yo os pregunto, ¿cuántos esclavos de Cristo? ¡Wow! Todos. ¡Wow! No quiero emociones. Quiero que pienses bien. Porque una de las cargas, la más pesada, me lleva a la condenación y culpabilidad diariamente. Pero otra de las cargas me va a llevar a la vida eterna y a una carga ligera, fácil de llevar y que siempre me hará introducirme en la presencia de Dios. Muy fácil. Analiza tu corazón. ¿Te es difícil dejar el pecado? ¿Te es difícil dejar la pornografía? ¿Te es difícil dejar de mentir? ¿Te es difícil morir a tus propios sueños? ¿Te es difícil morir a tus propios planes? ¿Te es difícil a todo ello? ¿Es difícil? Ya sabes quién es tu Señor. ¡Hey! ¿Saben? Eso es una frase que Dios me habló profundamente. El problema no es la esclavitud, sino de quién estamos siendo esclavos. El problema no radica en la esclavitud, sino de quién estoy siendo esclavo yo en este momento. Porque un tipo de esclavitud me va a llevar a la muerte constantemente. Un tipo de esclavitud siempre me va a llevar a la presencia de Dios y decir, Dios, ¿será tu voluntad o no? Dios, ¿lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Pero otro tipo de esclavitud, ¿que me has dicho esto, Dios? Lo hago ya. Eres mi Señor. No tengo por qué cuestionarme lo que tú me estás diciendo. Tú me compraste. ¿Cómo me compraste? A precio de sangre. No hay dinero, no hay pecado, no hay sueño que me haga cambiar de opinión e irme con otro Señor. Tú eres mi Señor. Porque tú me hiciste libre para poder escoger y escoger bien. Libertad es el derecho que yo tengo para escoger responsablemente. Primera de Corintios 7, esto es increíble, este pasaje es increíble. Primera de Corintios 7 del 21 al 24, y los que estén apuntando, apúntenselo porque es increíble. Dice, ¿eres un esclavo? Mira, no dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. ¿Cuántos esclavos del pecado hay aquí que Dios los hizo libres? Todos. Pero mira lo que dice. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo. Si eras libre cuando Dios te compró, ahora eres esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Pablo nos muestra que en realidad cada uno de nosotros tan solo tenemos dos caminos que escoger. Y es nuestra responsabilidad tomar uno u otro. ¿Vivir bajo la esclavitud del mundo o vivir bajo la esclavitud de Cristo? Nunca habrá un punto intermedio y quiero que se te quede clavado en el corazón. Si piensas que estás viviendo en un punto intermedio, en realidad eres un esclavo del mundo. Porque nunca habrá un punto intermedio por más que sigas esforzándote en querer mantener tu relación con Dios, pero también mantener tu relación con el mundo. Eso me demuestra que eres esclavo de tus propios placeres. Sigues siendo esclavo de Cristo. Porque siempre serás esclavo de algo. Pablo te dice, siempre vas a ser esclavo de algo. Tienes dos opciones, de Cristo o del mundo. Si eres esclavo, busca la libertad. Y en el momento que pruebes la verdadera libertad, escoge de quién ser esclavo.
Porque te repito, en la vida solo hay dos caminos. Y quiero que analices tu vida. Porque si piensas que estás viviendo en un punto intermedio, en realidad eres más esclavo de lo que te imaginas. Si sigues jugando con el pecado, con tus pasiones, con tus deseos, con tus sueños, con todo, y luego venir a la presencia de Dios y decir, bueno, tócame porque solamente tú puedes hacer algo conmigo, eres esclavo del mundo, punto y final. Punto y final, no hay más. Aquí no hay juegos en la presencia de Dios. Ahora, si eres esclavo de Cristo, tienes un camino que debes recorrer. Por eso en este tiempo, ¿cuál de los dos vas a querer elegir? Porque uno de ellos va a ser muy fácil. Lo dice la Biblia. La puerta de uno de ellos es muy grande para entrar. Uno de esos caminos es fácil de entrar. Saliendo de aquí lo puedes hacer. Cualquier cosa. Es muy fácil pecar. Ahora, escoges el camino de Dios. La puerta como es, más estrechita. ¿Pero qué produce esa puerta tan pequeñita? Gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, dominio propio, templanza. ¿Saben? Cristo me hizo libre no para servir a dos señores, sino más bien para escoger de quién quiero ser esclavo en este tiempo. Dios te hizo libre, no para que pruebes cómo es servir a dos señores, no, sino para elegir de quién quieres ser esclavo. Un esclavo estaba sometido completamente a la voluntad de su dueño y al dominio del mismo. ¿Sabían que en el tiempo de los romanos un esclavo le era muy difícil comprar su libertad, a no ser que su dueño le diera el dinero necesario para decirme, te doy el dinero, ahora me lo devuelves, ya eres libre? Era el dueño el que decidía si su esclavo podía ser libre o no, y se le llamaban libertos. Aquellos esclavos que fueron libres por causa de su dueño se les llamaban libertos. Pero en el momento que su dueño le daba a un esclavo la libertad, ahora el esclavo tenía la oportunidad de quién quería ser dueño en ese momento. Y muchos de ellos, y casi todos, se mantenían fieles a su casa. Porque entendían la bondad y gentileza de su Señor. Y nuevamente, Cristo me dio la libertad. Me dio todo lo que necesito para encontrarme con la presencia de Dios. Yo, por causa de ese amor incondicional, decido quedarme y mantenerme cerca de mi Señor. Cerca. Y eso es la verdadera libertad. Lo que me lleva a la conclusión que por más que yo quiera tener un encuentro genuino con Cristo, una experiencia transformada, y esto quiero que se os quede claro, por más que yo quiera tener un encuentro con el Espíritu Santo increíble, tener una libertad increíble, tener un encuentro y algo transformador en la presencia de Dios, un encuentro con el Espíritu Santo increíble, si mi dueño no quiere que yo tenga dicha experiencia, nunca la tendré. Si mi dueño, el que me está dominando en este momento, no quiere que yo tenga una experiencia transformadora con el Espíritu Santo, nunca en mi vida. Samuel, ¿por qué no me siento el Espíritu Santo como este hermanito? Samuel, ¿por qué yo no veo tantas cosas sobrenaturales? ¿No será que tu dueño en realidad no te está dejando ver dichas experiencias y obtener dichas experiencias? ¿No será que en realidad estás siendo esclavo de algo incorrecto que no te está dejando continuar en tu camino de fe y profundizar más en la presencia de Dios? Porque siendo esclavo de Cristo, yo voy a poder profundizar en la presencia de Dios todo lo que me dé la gana. Todo. Y el Espíritu Santo me va a mostrar cosas increíbles. Ahora, si yo no soy esclavo de Cristo y soy esclavo del mundo, nunca voy a poder profundizar más de lo que mis sueños, mis planes y mi pecado me dejen. ¿Saben? No es problema de Dios que muchos de nosotros no tengamos una experiencia con el Espíritu Santo. Y quiero dejarlo claro.
No es problema de Dios que tú no tengas una experiencia con el Espíritu Santo. Es problema de tu esclavitud. ¿Saben? Veo a gente que sigue atada al mismo pecado durante años, a la misma situación familiar, al mismo estado emocional, y por más que ruegan a Dios por su libertad, no la obtienen. Y seguimos culpando a Dios por no haber recibido esa libertad. Seguimos echándole la culpa a Dios de: Dios, ¿por qué no me has hecho libre de este pecado? Dios, ¿por qué no me has hecho libre de esta situación familiar? Dios, ¿por qué no me has hecho libre de esta situación emocional? Porque Dios, por mis esfuerzos yo no puedo. Porque yo no obtengo salvación y gracia por mis esfuerzos. Y ahí entramos en la excusa de que: Dios, en tu santísima voluntad, si quieres hacerme libre de este pecado, hazme libre de este pecado. Pero es que en realidad Dios no puede constantemente proporcionarte aquello que ya te entregó, que es la libertad. Dios no puede. Dios no puede decirte: venga, un poquito más de libertad. Ay, Dios, me siento un poquito, venga, va, te doy un poquito más de libertad. No, Dios te dio toda la libertad. Dios no puede darte algo, es ilógico, piénsalo. Es como si yo me siento en la mesa de mi madre, tengo un plato de comida enfrente mía y le digo: mamá, tengo hambre, dame un plato. Es absurdo, porque tengo un plato enfrente mía que puedo comer ahora. Y esa es nuestra vida cristiana. Dios, dame la libertad. Dios te está diciendo: yo no te la puedo entregar, ya la tienes, es tuya. Tan solo tienes que coger la cuchara y empezar a comer. Y así probarás lo que es ser verdaderamente libre. Al final, te lo vuelvo a repetir, mi libertad no depende de Dios, sino de mí. Quiero que hagas así con el dedo. Haz así con el dedo y hagas así. De mí, aquí está. Depende de mí. Dios, no, Dios te está diciendo: date la vuelta. ¿Dónde? Aquí. Pensamos que Dios nos proporcionó una libertad para poder jugar con la santidad y el pecado sin llegar a la culpabilidad. Pensamos que Dios nos proporcionó una libertad para poder escoger y escoger lo que más nos convenga. Pero lo cierto es que Dios te proporcionó una libertad para escoger entre dos opciones. Tienes dos: la vida o la muerte. Ser frío o caliente. Porque Dios te lo dice: ¿eres templado? Le entran arcadas. Qué mal de estómago. Dios te está diciendo: escucha, esto no es un juego, ¿Eres esclavo del mundo o esclavo de Cristo? No tienes más opciones. Si piensas que estás en un momento de tu vida, que estás en un punto intermedio, que vienes los domingos, te sientes bien, pero durante la semana haces lo que te da la gana, eres esclavo del mundo. Punto y final. Pero si eres esclavo de Cristo, lo que vivimos, si eres esclavo de Cristo, lo que se vivió ayer en el Adora queda corto con lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Eres esclavo de Cristo, esta semana vas a tener una de las mayores experiencias de tu vida, por causa de que yo conozco a mi Señor es bueno y me va a dar todo lo que yo le pida y necesite. Te dice el Espíritu Santo: ¿quieres más de mi presencia? Aquí la tienes, tómala. Tienes una semana más para alimentarte de toda la presencia, para ver y comprobar que yo soy bueno y que yo soy Dios. Y en ese momento lo milagroso se va a desatar. En ese momento el poder de Dios se va a desatar. En ese momento tendrás experiencias con el Espíritu Santo como nunca antes. Antes hablaba con los chicos y yo les mostraba vídeos de otras iglesias donde se ponía a llover dentro de la iglesia, porque estaban cantando: Señor, haz llover, y de repente dice: que haga llover una nube de mi gloria, y empezaba a llover. Y eso solamente pasa cuando hay una esclavitud y una libertad verdadera a Cristo Jesús, no al mundo. Por eso quiero que te pongas en pie, porque quiero leerte un último versículo. Y los chicos pueden subir, pueden bajar. Bajar, no subir, bajar. Familia, ¿cuántos han entendido en esta mañana? ¿Hemos entendido?
Yo creo que para un abogado, un juez, un policía es muy fácil entender si ser encarcelado de una parte o de otra. O sea, muy fácil. Si ser libre o mantenerme en la cárcel. Mira, esto, para los que son esclavos de Cristo, esto es lo que hace Dios contigo. Dice, entonces dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y en esos días, cuando oren, los escucharé. Cuando ustedes oren, los escucharé. Sí, dice Dios aquí, sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré de vuelta a casa. Los llevaré de vuelta a casa. Dios le estaba diciendo, seréis esclavos en Babilonia, pero no seréis esclavos de Babilonia. Podrás estar en una tierra de esclavitud y de pecado, como la que estamos aquí. La gente está muerta en el pecado. Podrás vivir en una tierra de pecado, en una tierra de esclavitud, pero no ser esclavo del pecado ni del mundo, sino ser esclavo de Cristo. Y en el momento que seas esclavo de Cristo, yo sé los planes que tengo para ti, que son de bien y no son de mal. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ustedes permanecerán en Babilonia, ustedes permanecerán en Torrevieja, en Alicante, en Elche. Permanecerán ahí, pero no serán esclavos. Porque ahora son mis esclavos. Y como yo soy un dueño, todo lo que quiero para mí es bueno. Punto y final. Mi presencia accesible. Por eso quiero que cierres tus ojos, porque Dios te está diciendo en este momento, mi presencia, ¿eres esclavo de Cristo? Accesible, aquí la tienes, ¿qué esperas? Mis promesas, más accesibles todavía, aquí las tienes, tómalas. No tienes que esperar, no tienes que hacer ningún ritual, no tiene que ser algo místico, no. Aquí lo tienes. Pero antes de tomarlo, toma una decisión. ¿Quieres ser esclavo del mundo o esclavo de Cristo? Porque puntos intermedios no hay. Así es que aquellos que quieran ser esclavos de Cristo, quiero que levanten su mano ahí donde están, porque han entendido, y le digan, Espíritu Santo, soy tu esclavo. Dios, soy tu esclavo. Suena mal, pero a la vez tan bonito. Dios, soy tu esclavo. Soy tuyo, no hay puntos intermedios, porque entiendo que tú eres un Señor bueno, no eres un Señor malo. Los planes que tú tienes como Señor son de bien para mi vida, para levantarme y no destruirme. Esos son los planes de mi Dios. Esos son los planes de mi Dios. Así es que te invito en este momento. Yo sé que hay gente que todavía tienen que romper algunas cosas. Yo sé que hay gente que aquí tienen que tomar decisiones. Antes de decir soy esclavo de Cristo, tienen que romper con pecados. Porque te repito, no hay punto intermedio. ¿Lo quieres todo de Dios o no hay nada para ti? O es todo o es nada. Por eso hay gente que dice, Señor, rompo con mi esclavitud del mundo. La rompo. Tomo la decisión, y no emocional. No una decisión emocional, porque nada más salir de aquí, no mañana, nada más salir de aquí te va a tocar tomar decisiones. Separarte de gente. Y no porque esa gente sea mala, sino porque tú estás siendo influenciados por ellos y tú no estás siendo una influencia para ellos. Y hasta que Dios no restaure tu corazón, nunca vas a poder ser de influencia para ellos.
Te va a tocar llegar a casa y cerrar algunas cuentas. Te va a tocar llegar a casa y hacer algunas llamadas para pedir perdón. Samuel, no era mi culpa. ¿Y qué? Deja el orgullo, porque ese es tu Señor, el orgullo. Dios te va a pedir en esta semana hacer un montón de cosas. Es más, ahora Dios te está pidiendo a muchos de vosotros de hacer algunas cosas. Te está diciendo, oye, haz esto. Haz eso, hazlo. ¿Has tomado la decisión? Ahora puedo decir que soy esclavo de Cristo. Ahora sí puedo hacerlo. Por eso te invito a que pongas tu mano en tu corazón y le digas, Señor, ayúdame. Dame las fuerzas para tomar dichas decisiones. Porque hay muchos que siguen siendo esclavos de sus emociones, esclavos del pasado. Algunos son esclavos de su presente y otros son esclavos de su futuro. Pablo era claro: todos estos no entrarán al reino de los cielos. Perdona que sea tan duro, pero dice Pablo, ninguno entrará al reino de los cielos, pero los que siguen al Espíritu producirán. Verán como sus hijos que un día estaban apartados vuelven de nuevo a casa. Vuelven de nuevo a la casa. No por ellos, sino porque tú eres esclavo de Cristo. Si es que en este momento te invito, Espíritu Santo, rompo con todo aquello en el nombre de Jesús. Rompo con todo aquello en el nombre de Jesús. Tómate un minuto, por favor. Quiero que lo hagas en serio, si has entendido. Quiero que cierres tus ojos, que te conectes con Dios. Quiero que te conectes con Él, no conmigo. Y te voy a dar 2 minutos para que puedas tomar una decisión y romper, porque después lo vamos a dar todo como esclavos de Cristo. Toma una decisión. En el nombre de Jesús con vicios en este momento. Rompemos con ataduras espirituales en este momento. Rompemos con el pecado en el nombre de Jesús. Y llamamos a libertad en Cristo Jesús. Eres libre, eres libre, eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre del pasado, eres libre del presente, eres libre del futuro. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre en el nombre de Jesús de ataduras. Eres libre en el nombre de Jesús de eres libre, eres libre, eres libre. Y si ahora estás decidido para ser esclavo de Cristo, levanta tus manos y dile: te